Nosotros y los otros. La frontera más vieja que ha dividido al mundo. En esa frontera, de manera silenciosa, ha brotado la flor de la resistencia. Pueblos, gente, familias que se resisten al reinado absoluto de la visión única. Un solo Dios, una sola lengua, una sola ley. La diversidad ha sido perseguida, invisibilizada, cuando ser diversos es parte de nuestra naturaleza humana. Poner en el centro la diversidad implica un cambio de paradigma en donde las fronteras se sustituyen por puentes. La tarde llegó, oscureció y pues a pesar de que estábamos en plena entrada de la primavera, se sentía el frío y pues no dejaban de sonar los cohetes, de tronar cohetes, de sonar las campanas y la gente corriendo para todos lados, algunas gentes llevando ya alimentos, otros pues resguardando ahí alrededor de la capilla, porque inmediatamente pusimos en las 4 esquinas de la capilla pusimos las fogatas, sin que nadie nos dijera hay que ponerlas aquí, sino que ya cuando vimos ya estaba una fogata allá, ya estaba fogata otra acá, y así poco a poco cuando veíamos que decían que ahí vienen los talamontes, que ahí viene el crimen organizado, por las barrancas, pues entonces la gente empezó a aventar pues palos, atravesar palos, a poner piedras sobre el camino, y así poco a poco las fogatas, ya durante la noche se empezaron a ver en las esquinas, se empezaron a ver las fogatas, y fue creciendo a tal grado de que, pues ya al día siguiente ya estaban todas las fogatas, en todas las focacalles de las esquinas de los 4 barrios. Desgraciadamente, uno de los médicos que estuvo más al pendiente fue secuestrado por las familias de esas gentes. Ahí tuvimos que negociar nosotros, con el gobierno del estado a que nos regresaran al doctor y otros paisanos que también iban pasando esos días ahí, los detuvieron y pues tuvimos que regresarles a unos talamontes que teníamos nosotros para que nos pudieran regresar a los nuestros. Entonces, y los demás pues se fueron dando las cosas, se tuvieron que, el Ministerio Público decía los hubieran matado de una vez, no hubieran tenido tanto problema, los hubieran desaparecido y no tuvieran este problema que tienen ahorita. Seguimos, a lo mejor se hacen por algo las cosas, porque nosotros seguimos en ese proceso. Cuando aquellos no tardaron en salir del hospital se los llevaron al Ministerio Público y ahí, al día siguiente ya andaban fuera. Entonces, nosotros, pues desilusionados de que cómo es el gobierno, cómo trata a las comunidades indígenas, con ese desprecio, con eso que las manifestaciones que hacemos, las exigencias que hacemos nosotros, pues las ignoran definitivamente. Entonces por eso nosotros a partir de ese día renunciamos a los partidos políticos públicamente. El compañero que ya falleció fue el que dijo, era uno de los más pegados al partido del PRI, fue el que dijo que renunciábamos todos, porque gracias a ellos pues estábamos así como estábamos. ¿Hasta dónde nos ha hecho mal el sistema de gobierno? Mediante sus políticas nefastas, negativas para los pueblos originarios de Michoacán. Nosotros, que no somos todos. Nosotros, que somos ustedes y ellos. Nosotros, pronombre que denota fracción, divergencia,
desacuerdo. Nosotros, primera persona del plural que denota olvido, indiferencia, fastidio. Bueno, en nuestro caso la historia viene de lejos. Ya, por ejemplo, en el siglo XVIII hay los trabajos de una sociedad que se llamaba Sociedad de Amigos, Sociedad Económica de Amigos del País, en donde se reunían los círculos liberales, incluyendo sacerdotes que eran sacerdotes no tanto por vocación, sino porque ahí podían leer y tener acceso a una información que de otra manera era muy difícil. Y ahí se discutía en esos círculos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los indígenas, con los indios, cuando nos convirtamos en naciones? Y es muy interesante porque ya viene desde el siglo XVIII la idea de que las colonias del Imperio Español iban a transformarse en ese concepto de nación que un poco desdibujado todavía, pero ya estaba surgiendo en las discusiones. Y uno de los temas centrales era, bueno, ¿qué vamos a hacer con los indios? Algo que nos interesa trabajar mucho desde la escuela es la recuperación lingüística e identitaria. Es decir, recuperar la lengua Maséhual, pero también todos los valores que encierran el grupo Maséhual. Entonces, esto ya es una diferencia enorme porque, pues bueno, hemos visto que aunque en México desde el 73 se crea la Dirección General de Educación Indígena, y aunque en sus mandatos decía que la educación no debería de ir en detrimento de las lenguas originarias, vemos que desafortunadamente eso no ha ocurrido. Al contrario, se sigue el sistema educativo que conocemos ha seguido este planteamiento asimilacionista, integracionista que plantea Vasconcelos y otros autores ya del siglo pasado. Hay un escrito de Fray Matías de Córdoba que lo escribe a finales ya del 18. Es un texto que Fray Matías presenta a la Sociedad Económica de Amigos del País como respuesta a una convocatoria que hizo esta institución para alentar a los intelectuales del momento a que escribieran sobre precisamente qué hacer con los indios. Es decir, lanzaron un concurso a nivel de toda la Nueva España, incluso de partes de Centroamérica, la Capitanía General de Guatemala, para que la intelectualidad del momento pudiera opinar qué hacer con los indígenas. Es decir, ya venía algo que es muy importante entender, y es que fuimos nosotros, digamos, los no indígenas, los que colocamos a los indígenas como problema. Y desde ahí viene ya la idea de que los indígenas son un problema y que hay que resolver el problema indígena. Y la propuesta de Fray Matías es realmente asombrosa para la época. Fray Matías decía, va a ser el mercado el que nos va a ayudar a absorber a las comunidades indígenas. Y lo vamos a hacer a través de impulsar que empiecen a usar calzado, pero como el calzado que usamos, quitarle los calzados que ellos hacen para su uso y imponerles el nuestro y quitarles el vestido, porque quitándoles el vestido vamos a lograr dos cosas. Una, su identidad la llevan en el vestido, bueno, pues para afuera los vestidos, pero además le vamos a dar a la industria textil un gran auge, porque todos van a empezar a comprar ropa a la española. Bueno. Indio, en tierra que no es tu tierra. ¿Qué van a hacer contigo? Indio, eres un fastidio, indio, en tu tierra que ya es ajena. ¿Qué vieron en ti que les hizo pensar que eras una amenaza?
el Estado y el gobierno lograron el objetivo de dividir a la comunidad y luego recuperar el espacio que ellos habían perdido. Y entonces, una vez logrando su objetivo, nos dividen nuevamente. Y dándose esa división, el gobierno y toda su camarilla, y como lo hacen de costumbre los partidos, que finalmente los partidos son el mismo Estado y la Federación, y nos vuelven a partir, recuperan el espacio y aprovecha el crimen organizado junto con los talamonteros. Existía el convencimiento de los grupos criollos, que son los que van a promover después la independencia, de que las poblaciones indígenas iban a ser un problema en la construcción de las nuevas naciones. Cuando surge el Estado Nacional en el siglo XIX, pues ahí están otra vez los liberales diciendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los indígenas? Y empiezan pues las opiniones a verterse, a entretejerse, y pues surge por ahí el asunto de que va a ser muy importante la educación, que a través de una educación dirigida hacia el abandono de las lenguas, a inculcar incluso sentimientos de vergüenza en los pueblos indígenas, de vergüenza en el sentido de qué vergüenza que soy indio, qué vergüenza que hablo tal. Ahí se acuñó también el concepto de dialecto para obviar el de idioma, ¿no? Idioma era el español, dialectos son todo lo que hablan los demás, ¿no? Escuela no par. Jóname. Marpenshnuak, Marpenshnuak. Parjen pon chan chempon siro pareke. Escuela. Be. Ingir nuak. Be. Parnushka nankalin nanke. Wajuan no wakati. Imposición. Aculturación. Indio. Ya no solo eres forastero de tu tierra, serás un extraño para tu identidad. Y una de las cosas que me enseñaron en mi familia al principio, a pesar de vivir aquí en la ciudad, es que sí aprendí mi lengua materna como primera lengua, ¿no? Y yo recuerdo mucho esa experiencia porque al momento de entrar a la primaria, pues sí cuesta trabajo articular el español y darse cuenta que mi lengua no era la única que existe, sino que existe otra lengua más y que lo habla mucha más gente, más que la que yo conozco que habla el mixteco. Y yo creo que desde ahí parte mi experiencia en la escuela, ¿no? Así como desde el primer contacto con otra lengua y saber que tú eres mixteca. En ese entonces, pues a lo mejor hoy actualmente tengo más claro que soy mixteca, de dónde vengo y eso, pero en ese momento a veces uno no sabe ni siquiera qué es mixteco, ¿no? En ser mixteco a lo mejor te das cuenta cuando conoces que hay otro compañerito que es mestizo u otro compañerito que es birrárica, chol, náhuatl, ¿no? Ahí es cuando uno se da cuenta de que es uno mixteco. Y pues yo creo que ha sido un proceso, ¿no? Un proceso de darte cuenta que pues en ese contexto con tus compañeritos, que no, de lo que tú eres no es, o lo que yo soy no es como agradable. Entonces uno empieza a decir, y ni siquiera se presenta si es o no mixteco, sino que pues yo me presento por mi nombre y ya lo demás ya no lo platico, ¿no? Y entonces pues así conforme va uno avanzando y creciendo, sí llega un momento en donde dices, ya no es necesario decir que soy mixteca, que soy ñusabi, que soy de Oaxaca, ¿no? Sino que pues ya lo omito porque mi experiencia cuando lo digo ha sido diferente, negativa, entonces pues no hay necesidad de decirlo. Porque nos da vergüenza y hablar en purépecha ahí en la escuela. ¿Qué les dicen?
pues se nos quedan viendo como que acá, ¿qué dicen estos? O así, cosas así. Y nosotros pues también nos da vergüenza andar hablando ahí. Nosotros nomás hablamos cuando vayamos ahí caminando, los dos. Más que nada porque el mestizo, nosotros como mestizos, a lo mejor pudiéramos ser muy severos o los alumnos pueden ser muy severos y sí sienten un poquito de pena pues por el señalamiento que se ha hecho, lamentable porque es una cuestión de inclusión, pero no existe como tal un programa, y ellos también en ese sentido no se pueden integrar porque, por ejemplo, si no dominan totalmente el español, pues cómo acercarles la materia si no contamos con las herramientas. Entonces, por lo menos, desconozco si existe actualmente algún programa, pero nosotros no trabajamos en las zonas urbanas, por lo menos. Para empezar, porque en las zonas urbanas, quizá el desconocimiento se considera que aquí no llegan comunidades indígenas o de grupos étnicos, y entonces quizá en las serranías, en otras entidades federativas, sí existen ese tipo de programas. Aquí en las zonas urbanas, insisto yo, por lo menos desconozco si existe un programa como tal, y yo creo que sí es muy necesario, porque ahora los flujos migratorios pues son más constantes, y es muy común encontrar en este tipo de comunidades, donde nosotros nos encontramos a las afueras de la ciudad, pues chavos que vienen migrando de alguna comunidad o de alguna otra entidad federativa. Creo que sí sería importante y sería muy interesante, sobre todo, trabajar con ellos. Esto es el sombrero de mi papá, los que bailan de viejitos, y pues allá en Michoacán existe el costumbre de bailar así, viejito, danza de viejitos. Y también mis hermanas también bailan así de guarecita, y todos son sus vestuarios de mi hermana. El único sombrero es de mi papá. Yo dije que ya no bailara, porque es que me daba vergüenza también bailar. Y ya nomás el único que baila mi papá y no sé, los puros grandes ya. También bailábamos niños, puros niños, pero ya no bailamos, ya bailan puros grandes. Cuando los niños, ellos sienten claramente cuando su idioma, su religión, sus valores, sus tradiciones son despreciadas, y cuando sienten eso van a participar menos en la escuela. Y esto, claro, puede tener efectos de largo plazo que muy fuertes. Claro, cuando no participan mucho en la escuela, al final también tienen menos posibilidades en la sociedad. No solo me avergüenzo de mi identidad, soy culpable por las barreras que mi cultura presenta para el proyecto nacional. Soy objetivo de su proyecto de integración y a cambio debo dejar mis raíces, sin tierra, sin identidad. Soy un fantasma vivo. Influyó mucho un grupo de mujeres, específicamente de mi colonia, que se llama Sueño de Mujeres Mixteca, que ahí empezamos a hablar de nuestra cultura, ¿no? Empezamos a hablar de que es importante la artesanía, nuestra lengua, y la simple organización, ¿no? Empezamos a participar con ellos. Y pues ahí nos fuimos dando cuenta, bueno, yo me fui dando cuenta de cómo era importante la lengua, nuestra cultura, y que sí, empecé a informarme más, ¿no? Y en ese momento lo que se me vino en la mente era de que, pero ¿por qué, no? ¿Por qué toda esta experiencia negativa desde mi primer contacto en la ciudad y con la gente y con los niños en ese caso? ¿Por qué tiene que ser así, no? Y entonces fueron muchas preguntas y eso me llevó a investigar más, ¿no? Ya por mi parte.
Y ahí también resalta un poco de cómo en la ciudad, ni siquiera en la primaria, en ningún espacio sabemos, y yo creo que ni en la ciudad, en la zona rural, en ningún espacio nos enseñan como la verdadera parte de la presencia de los pueblos originarios actualmente, ¿no? De que hemos tenido muchas actividades con niños, de los cuales ahora en este tiempo se sienten orgullosos de ser de una comunidad indígena que viene siendo Cherán, sobre todo de aquí, ¿no? Anteriormente, a lo mejor no podemos decir que todos, pero anteriormente había muchos que negaban como que su identidad, ¿no? Que decían, ¿de dónde eres? No, pues decían a lo mejor de otro pueblo, ¿no? O de una ciudad aquí cercana, tal vez, a lo mejor podría ser como Uruapan o así, ¿no? Anteriormente sí como que se daba un poco de pena, bueno, o alguien lo decía, ¿no? A lo contrario, bueno, en mi caso nunca, ¿no? Porque a lo mejor también nunca tuve como la oportunidad de salir fuera yo, ¿no? A estudiar. Siempre estuve estudiando aquí en la comunidad, pero sí había casos como esos. Entonces para nosotros lo tomamos de suma importancia porque sí, digo, muchos ahora jóvenes y niños realmente se sienten orgullosos de ser purépechas y de ser de Cherán. Posteriormente la escuela Casimiro Leco, turno matutino. Los antropólogos, con Caso al frente y con la mentalidad muy lúcida de Aguirre Beltrán, proponían que fuera a través de la teoría de la aculturación que se manejara el asunto. Así lo que vamos a hacer es empujar para que el proceso aculturativo vaya poco a poco asimilando, y este concepto es fundamental. Asimilar quiere decir que los indígenas culturalmente van a irse diluyendo. ¿Se van a asimilar a qué? A la cultura nacional que estamos creando. ¿Y quién pone la cultura nacional? Lo dice muy claramente Aguirre Beltrán. Si a Aguirre lo que le tenemos que agradecer es que era clarísimo. No tenemos ni siquiera que andar con vericuetos como en la época de Fox, que salía un señor a decir lo que quiso decir. No, Aguirre Beltrán lo dijo con una gran claridad. Se trata de una corriente que piensa que los indígenas deben de ser asimilados a la cultura nacional. Y la cultura nacional la dictan los sectores del país que tienen conciencia de nación. Ellos no la tienen. Y por lo tanto, pues aquí no podemos andar con contemplaciones. Si queremos construir una nación, pues los indígenas tienen que entrar al carril, irse diluyendo, aculturarse y entrar a la gran corriente de la cultura nacional. Esa era la posición, y esa fue la posición del Estado Nacional Mexicano. A eso se le llamó la política indigenista. Pero por el otro lado está el maestro Ramírez. Los antropólogos decían, para ello tenemos que enseñarles muy bien el castellano. Pero para que aprendan bien el castellano necesitamos primero que aprendan bien sus lenguas. El científico de multilingüismo canadiense Jimmy Cummins, él hacía mucha investigación sobre la educación multilingüística y él encontró que los niños cuando aprenden en su lengua materna, ellos también aprenden mejor la segunda lengua, que en ese caso sería el alemán. Entonces, digamos, un niño cuyos papás son turcos, cuando el niño tiene clases en turco y domina mejor el turco, también va a dominar mejor el alemán. Ahí había una ventana interesante. Es decir, por un lado, pues que se vayan diluyendo, pero por el otro, para que se diluyan en términos lingüísticos, primero tienen que aprender sus lenguas, y con el modelo de sus lenguas tenemos que enseñarles el castellano. El maestro Ramírez decía, eso es perder el tiempo. Hay que prohibir que hablen sus dialectos. Ahí, otra vez el concepto de dialecto.
hay que prohibir que hablen sus dialectos, incluso castigarlos. Y nuestros maestros en las aulas deben de decirles a los niños, y cuando los niños pronuncien en sus lenguas, eso está mal dicho, eso no existe, eso no se habla. Y tienen que aprender ¿cuál castellano? Pues el castellano que se habla en la Ciudad de México. Ese va a ser el idioma nacional. Hasta los castellanos regionales quedaban, según el maestro Ramírez, prohibidos. Fer que la gent no pensi. Costa molt d'entendre, però ho diu d'una altra manera, no? También mi lengua, mi motor de comunicación, debe entregarse al proyecto nacional. Soy un componente de dispersión nacional porque no pueden hablar conmigo. No ha lugar cualquier tipo de contemplación. Seré castigado, incluso aniquilado por ser diferente. El català ha estat una llengua que ha estat altament reprimida i perseguida, com també ho ha estat el poble català en si. De fet, podríem afirmar que els principals, que a partir de l'època moderna, amb la creació dels estats-nació, els principals enemics de la llengua i del poble català esdevenen l'estat francès i l'estat espanyol. Des de fa més de 350 anys que el català ha estat perseguit i s'ha intentat, en contra del català, imposar la llengua castellana. Des de l'ocupació borbònica del territori català, dels països catalans, el que imposa el Borbó és el castellà en l'administració, en tot allò que té a veure amb la formalitat de la llengua, reduint així i relegant a l'àmbit domèstic, a l'àmbit informal, l'ús de la llengua catalana. Però no és fins a finals del segle XIX, de fet amb la industrialització, especialment també de Catalunya, en què totes les classes naixents d'aquesta industrialització que es fan seva i recuperen i es fan un objectiu cultural, identitari, la recuperació de la llengua, des de la burgesia industrial sortida a conseqüència d'aquesta industrialització, com també les classes obreres i especialment les classes professionals, especialment periodistes, escriptors i les professions liberals, en què recuperen, a través de tot un procés cultural, recuperen, prestigien la llengua i es recuperen petits espais en què la llengua es comença també a ensenyar i a formalitzar, sempre però des de l'espai social i des d'una activació de la societat civil. Però el que podria semblar un risc es converteix en una acció positiva en relació a la llengua i es genera tota una lluita, una aliança i una lluita compartida entre persones vingudes d'arreu de l'Estat i la gent que ja vivia aquí per fer del català una llengua de cohesió. I, per exemple, ens trobem situacions com en aquells barris obrers de l'àrea metropolitana, per exemple, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet o Cornellà, en què són les associacions de pares i mares, principalment castellanoparlants, que s'organitzen per lluitar perquè en les seves escoles dels barris, en les escoles públiques, el català s'ensenyi. I és d'aquesta manera, des de la lluita i també des d'una reivindicació social, en què el català s'estableix com a la llengua vehicular de l'escola pública en català fins a dia d'avui. I repeteixo, el que semblava que podria ser un risc esdevé una eina de cohesió entre orígens diversos i un element clau i distintiu de la llengua com a eina d'acollida i no com a eina de diferència entre persones. Where to spread them all over the world. Country, religion, family. This is our aim and trend. ¡Viva España! En Europa, las
digamos, las ideas sobre interculturalidad van surgiendo conforme va llegando la migración de pueblos, sobre todo africanos. Le pasa a Europa algo muy, muy interesante, y es que de colonizador que fue, y de un colonizador muy cruel, se convierte en receptor de sus colonias. Lo que tienen ahorita los europeos es a sus colonizados adentro, y estos colonizados adentro empezaron a darles problemas, porque decían, bueno, ¿y cómo una muchacha musulmana que llegaba con su velo a la escuela? Y le decían, no, tú no puedes entrar porque aquí es laico y eso es religioso. Y la muchacha decía, pues lo siento mucho, es cultural. No tiene nada que ver con la religión. Y voy a entrar tapada al aula. No, que no se puede. Y cosas por el estilo. Empezaron esos choques. Entonces, ahí en Europa, en ese ambiente de choque cultural que se estaba dando por la llegada, imagínense ustedes, la llegada a Alemania de miles y miles de turcos, a Francia cientos y miles de marroquíes y de senegaleses. Bueno, el Mundial de Fútbol nos mostró esa realidad. Ya realmente no ganó Francia, ganó África. África es el campeón mundial de fútbol, no Francia. Y es otra vez el colonialismo. ¿A quiénes vimos jugando en el campo? Pues a los africanos. Y ellos son los que ganaron el campeonato. Bueno, para eso sí sirven, ¿verdad? Pero para otras cosas no, hay que borrarlos. Y esto lo quisieron hacer los europeos. Y bueno, vamos a inventar la interculturalidad. Tienen ese problema todavía. Tienen ese problema muy grave porque los estudiantes de origen no europeo llegan a las universidades vestidos con sus propios trajes, hablan sus idiomas y pues eso no les gusta. Nosotros, los otros, que somos un problema para el que se crean políticas públicas de interculturalidad. Nosotros, los otros, que por nuestra lengua somos un fastidio. Bueno, más que nada es muy importante mencionar primero que Alemania es un país de inmigración. Así, hoy en día cada tercer alumno en las escuelas públicas tiene una historia de inmigración. Entonces, muchos de los alumnos en Alemania, muchos de ellos tienen un idioma maternal que no es el alemán. Muchos de ellos hablan bien alemán y su idioma maternal, pero también hay niños que hablan ni el alemán ni su idioma maternal perfectamente, o que hablan los dos idiomas más o menos. Siempre ha habido minorías lingüísticas y étnicas en Alemania, y hasta antes de la Segunda Guerra Mundial había familias, personas con nacionalidad alemana, pero que hablaban otro idioma, o que su primer idioma era otro, por ejemplo el danés, el polaco. Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, esos niños que eran de minorías lingüísticas o étnicas, era educación obligatoria para ellos también, pero su idioma siempre era un problema y no era incluido en el currículo para nada. Ellos tenían que aprender todo en alemán y su cultura no jugaba un papel en la escuela. Pero los antropólogos insistieron y entonces se creó lo que se llamó la educación bilingüe bicultural. Y el lingüístico de verano, que es muy interesante como tercer factor, entra aquí porque William Townsend, que fue el fundador de esta institución, se encontró con el general Lázaro Cárdenas en una gira que hacía el presidente del país en ese momento en el estado de Morelos. Y estando en ese descanso, logró colarse William Townsend y habló con el presidente y le dijo: yo te ofrezco terminar con los indígenas, nosotros tenemos la fórmula, los vamos a convertir, les vamos a enseñar a leer la Biblia en sus idiomas además, y les vamos a quitar todo lo que es brujería, toda su cultura está llena de brujería.
les vamos a quitar las hechicerías que tienen, te los vamos a convertir en ciudadanos. Bueno, y el general Cárdenas se emocionó muchísimo, tanto que hasta lo hizo compadre a William Townsend. Digamos, es uno de esos capítulos. Yo respeto mucho la figura del general Cárdenas, creo que en el siglo XX no ha habido un mejor presidente del país que él, pero este es un punto que hay que discutir más. El general Cárdenas lo convenció a William Townsend y lo deja entrar al país. Y aquí hay una cosa interesante, porque finalmente los antropólogos y el lingüístico de Verano coincidían en que la política era, sí, castellanizar, pero a través de las propias lenguas. Y se enfrentaron con los maestros de la Escuela Rural Mexicana, que creían lo contrario. Y entonces imagínense ustedes a los pueblos indios metidos en medio de esa batalla, ¿no? Había la perspectiva de que todo lo que ellos no saben hablar alemán, bueno, ellos, así, una perspectiva de, digamos, negativa de todo lo que ellos deberían de aprender, y esto fue lo que cambió en los años 80, al menos en la ciencia, en el discurso público, que realmente una educación intercultural no es algo solamente para los niños extranjeros, sino para todos los niños, y que tendría que incluir los niños alemanes. Y a partir de los 80 entonces había la posibilidad en varias escuelas de aprender, de tener clases en el idioma maternal, o ruso, polaco, español, turco. Respeto yo mucho la obra de Aguirre Beltrán, la honestidad que tiene la obra, pero la equivocación ahí está. Y él dice en ese libro que se llama El pensar y el quehacer del antropólogo en México, es un libro autobiográfico, él dice: reconozco que la política indigenista es asimilacionista. No es una política encaminada a reforzar lo indígena, sino es una política encaminada a quitarlo. Y entonces la educación, pues sabemos que, en resumen, yo creo que la educación, pues sí, no piensa en la diversidad que puede haber en la ciudad. No piensa porque históricamente, ideológicamente siempre ha sido una sola cultura, ¿no? Una sola cultura que era, primero, que debe ser la única sobre todas las demás, ¿no? Una sola lengua, una sola forma de enseñar, sin pensar en la diversidad cultural. Y ya en los años 70, 80 ya había ese cambio de perspectiva de que no solo ellos se tienen que integrar en una sociedad alemana, sino que es importante tener una educación multicultural para todos, porque todos vivimos juntos. Pero existe esa discusión también, más que nada en las ciencias sociales, así que una educación realmente intercultural es para todos, y el fin no debería de ser de integrar a los otros. En México resulta que no era para los inmigrantes, es para ciudadanos mexicanos, que les pusimos la etiqueta de indios. E incluso los antropólogos ayudaron mucho a consolidar un nacionalismo que los excluía. No podemos eludir esa parte de la práctica antropológica. Y además, pues, inventamos el famoso nosotros ellos. Y aquí en México no hay ellos, aquí todos somos nosotros. ¿Por qué decirles ellos a los indígenas? Y luego la cuestión racista de los criollos, que está metida en el alma de la cultura mexicana actual. Nuestros indios, es que no son nuestros indios, son ciudadanos del país. Pero son ciudadanos del país que tienen visiones del mundo diferentes a las de la mayoría, que hablan una lengua distinta de la que habla la mayoría. Síntesis. El resultado de dos fuerzas opuestas que se aniquilan. Reconciliación. El resultado de dos fuerzas opuestas que evolucionan juntas a partir de reconocerse en su propia identidad. Creo que tenemos ahora sí el compromiso
de que yo, por ejemplo, no nada más como padre de familia, y pensando nada más, no en mi familia nada más, sino que tengo que pensar en mi comunidad, tengo que pensar en todo un pueblo originario que somos los purépechas, y tengo que pensar en los 4 pueblos originarios de Michoacán, y tengo que pensar en los 60 y tantos pueblos originarios de México. Bueno, ¿y qué hacer? Pues fomentar dentro de la educación, presentar nuestros propios libros. ¿Con qué finalidad? Para que lo nuestro, en lugar de acabarse, crezca, y que nuestros hijos sepan, nuestros hijos, del historial de cada uno de los pueblos originarios de México. Porque desgraciadamente a veces en la escuela nos dan gato por liebre. Entonces necesitamos nosotros empezar a que en nuestros libros de texto gratuito ya se mencione una historia, por decir, de cada comunidad. Ejemplo, en Cherán, bueno, cómo se gestó el movimiento del 2011 a la fecha, eso debe de aparecer en los libros. Las universidades interculturales nunca han sido bien aceptadas en el sistema universitario mexicano, porque se confunde a la educación intercultural con educación para los indios, y eso no es así. Es decir, una educación intercultural es para ambos lados, es para ir educando a toda la sociedad, para que se respete la variedad cultural y se entienda una cosa, que la variedad cultural es justamente nuestra fuerza, que la fuerza de esta nación es su gran variedad cultural. Bueno, yo creo que en principio lo que más se debe de cuidar y conservar, pues son nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura y desde luego nuestro idioma, que eso es lo más fundamental para nosotros como una comunidad indígena. Pero al final de cuentas, lo que yo creo que necesita un país como México, y si se logra va a tardar años en hacerse, es todo un sistema de educación intercultural. Hay que educar a nuestra propia sociedad a aceptar la variedad cultural. Por ahí tendríamos que empezar. Por programas educativos que mostraran la fuerza, la fortaleza de las culturas con las que contamos y que son parte de la mexicanidad. Y eso hay que explicarlo desde el kinder. Y alentar a que los niños de diferentes culturas del país convivan en el ámbito educativo y vayan recibiendo esa educación de manera normal, que vayan creciendo con ella. No que al llegar a la universidad quieres imponer la educación intercultural desde arriba a los estratos de abajo. También empezamos al revés. Nosotros, posibilidad de diversidad en la unidad. Nosotros, potencial de reconciliación. No más ustedes y ellos. Nunca más los otros, nosotros.